Está revisando quiénes están. Hola, Vivian. Tiempo sin verla conectada. Muy bien. Listo. Vamos a orar. Bueno, Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Nos permites tener acá con diferentes hermanos en diferentes lugares. Te pedimos, Señor, para que seas tú ayudándonos a comprender cada vez más tu palabra. Ayúdanos a profundizar sobre la Escritura y que sea cada día, cada vez que la leamos, nutritiva para nuestras vidas. En nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va Florencia? ¿Cómo va Jorge? ¿Cómo va Vivian? ¿Cómo va Digna? Esperemos que hay unos que se conectan tarde. ¿Cómo va Muy todo? bien. ¿Cómo está finalizando este año? Hola, Pastor Carlos, hermano, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Está muy bien, está muy bien. Manita Digna, ¿cómo va todo? Bien, y los que no tengan el micrófono pueden escribir por ahí. La idea es que vamos iniciando. Vamos esperando a que los demás se conecten. Vivian, tiempo sin verla, muy bien. ¿Cómo va todo? Bien. Listo. Vamos a iniciar con el versículo 13 y vamos a iniciar estudiando esta porción de Romanos 4. Dice el versículo 13 del título, pues que ya la versión Reina Valera, la promesa realizada mediante la fe. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham, no a su descendencia, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Entonces, teniendo la misma línea con lo que hemos estado los jueves pasados, sí, el ejemplo que está tomando aquí Pablo con respecto a Abraham es una ilustración. Pablo primero explicó la doctrina de la justificación por medio de la fe, dando a entender que tanto judíos y gentiles son pecadores ante Dios y que jamás la salvación ha sido por medio de la ley. Entonces, la primera ilustración que toma aquí es Abraham, él va a utilizar otras diferentes. Entonces empieza a mostrar que a Abraham y a su descendencia jamás la promesa fue dada por medio de las obras, algo que los judíos lo creían así. Como yo les había dicho, el ingreso de la ley no invalidó la justificación por medio de la fe, que pareciera que cuando ingresó la ley la empezaron a ver como si fuera un medio, le empezaron a ver como si fuera un fin y no la empezaron a ver como que era algo que mostraba la pecaminosidad del hombre. Fue lo que pasó en muchas ocasiones hasta llegar al tiempo de Cristo y los apóstoles. Los judíos creían que la salvación era por tratar de guardar la ley y no entendieron que realmente la ley fue introducida con el fin de mostrar la incapacidad del hombre. Entonces, lo que Pablo estaba explicando es que la promesa de la justificación por medio de la fe fue antes de que se introdujera la ley. Y cuando se introdujo la ley no quiere decir que al introducirse la ley cambiaran los aspectos. Y Pablo lo que está diciendo, de la misma forma como Abraham fue justificado por medio de la fe, ahora somos justificados por medio de la fe y seguiremos justificándonos por medio de la fe, ya que no hay otro camino. Eso es lo que Pablo trata de como de martillar y de enfatizar por muchas formas, y aquí lo que está utilizando es la ilustración de Abraham. Porque dice, porque no por la ley fue dada a Abraham a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia, por medio de la fe. Primero fue la promesa y después de esa promesa, como lo vimos hace 8 días, es que le dio como señal la circuncisión, porque la circuncisión vino después de que a Abraham se le declarara justo. La circuncisión era una señal externa que lo que mostraba era algo que había sucedido en la vida de Abraham, no porque la señal externa fuera algo que me llevara para la salvación, sino que la señal mostraba algo que ya había sucedido interiormente en Abraham. ¿Alguien quiere comentar este versículo? Vamos ahí, si quieren ir copiando, igual como les venía diciendo, lo que estamos viendo aquí es una ilustración en Abraham, desde hace 8 días la iniciamos. ¿Qué opinan de este versículo? Leo, hola, ¿cómo va Leo? Que lo voy a ingresar ahí. ¿Cómo va todo, Leo? Hola, buenas noches. ¿Cómo va todo, Bendiciones a Leo? todos. Bien. Muy bien, gracias a Dios, todo en orden. Lo que sí, hace unos días me quedé sin WhatsApp por un problema interno del celular, así que tuve incomunicado. Ya. Ahora tengo Leo, que ¿qué opina de ese tema. versículo? ¿Cómo, pastor? ¿Qué opina de ese versículo? De este Romanos 4:13.
Bien. Sí, justamente recién entro y bueno, estaba leyéndolo. Yo Bueno, ahí le dije de una aquí, pregunta. bueno, Sí, de por sí los artículos hablan solos, ¿no? De que antes de la ley la promesa fue dada y de que Abraham creyó por la promesa y bueno, su justicia, su fe fue contada por, o sea, él creyó por fe, no por la ley, sino por fe. Y acá podemos ver de que realmente lo que Dios prometió iba a ser cumplido por medio de su promesa en Cristo, y no por lo que el hombre iba a hacer o sus obras podían lograr, sino por medio de sí, la promesa que es por medio de la fe, así es. ¿cierto? Sí, ahí lo que debemos de entender ahí es de acuerdo con lo que veníamos hablando hace 8 días, que a pesar de que se introdujo la ley no, nunca invalidó que la justificación fuera por medio de la fe. Antes la ley lo que vino a enfatizar era que el hombre era muy pecador y era como esas demandas que está desde el inicio que Dios exigía perfección. Lutero con respecto a este versículo dice, la ley merece ira y pérdida de la promesa. La fe, en cambio, merece gracia y cumplimiento de la promesa. ¿Por qué la ley merece ira? Porque es imposible para nosotros y lo que la ley siempre ha dicho era el que se tenía que guardar todo lo que la ley decía y si incumplía algo que está en la ley, pues merecía el juicio de Dios. Dice en otras palabras, si no creéis a la escritura, ni queréis aceptar el ejemplo que ella cita, creed por lo menos a vuestra propia experiencia. A vuestra propia experiencia es que nosotros no podemos ser ciegos. Lo peor que le puede pasar a una persona es ser ciega a sus propios pecados. De hecho, eso es lo que pasa hoy en día. Hasta nosotros como creyentes somos ciegos a nuestros propios pecados. Y nosotros como experiencia, ¿qué es lo que vemos? Nosotros reconocemos que fallamos constantemente ante Dios. Reconocemos que somos pecadores. Reconocemos que en nosotros hay una incapacidad de vivir perfectamente ante Dios. Y en muchas ocasiones nuestro corazón es tan engañoso que hay cosas que por mucho tiempo nosotros, digamos así, pensamos que ya tenemos controladas y un momento a otro nuestro corazón también empieza como a sentir cosas que uno pensaba que ya estaba controlado. ¿Por qué? Porque uno es muy débil y uno siempre va a estar dependiendo de la gracia de Dios. Por eso dice nuestra propia experiencia. Un verdadero creyente aprende a ser maduro cuando aprende a conocerse a sí mismo. Entonces, por eso dice, en efecto, conforme a la ley habéis merecido ira y destrucción, pero mediante la fe recibid la gracia divina y el mundo entero como posesión vuestra, como lo evidencia el caso de los apóstoles que reinan con Cristo sobre todo el orbe, así también a Abraham le fue dada la promesa. Entonces, la experiencia también nos muestra que somos incapaces. Yo siempre les he dicho a ustedes una frase que la repito bastante, es que la palabra no dice traten de ser buenos. Eso es lo que enseñan las otras religiones. Traten de ser buenos, traten de mostrarse lo mejor posible. No, no es tratar. Que la Biblia nos muestra es que estamos muertos. Y hay muchas personas que tratan de ser buenos, personas que no son creyentes y son hasta mejores que los creyentes. Pero es que, lo que nos muestra el Evangelio es que nosotros tenemos una necesidad de Dios, una necesidad de redención, una necesidad de que Él nos guíe, de que emprendamos a vivir para su gloria, pero nosotros mismos somos incapaces. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo sobre eso? Em, Florencia. sí, yo estaba mirando sobre el versículo 4:13 de Romanos. Sí. ¿No? Porque a Abraham también le fue dada la promesa de poseer la tierra y también esa promesa fue también para él y para su descendencia, por gracia mediante la fe, que eso justamente es lo que usted decía, no por la ley, porque la ley fue dada, digamos, después, no fue cuando, durante el periodo en el que vivía Abraham, perdón, sino fue dada a Moisés y fue después, no fue antes. Entonces nunca podría, tampoco aunque él fuera, digamos, apelar a las obras de la ley, nunca tampoco podría haber sido justificado porque es anacrónico, no coincide. Sí, recordemos que nos tenemos que centrar también en el contexto en el que Pablo está hablando. Y es que Pablo constantemente está como, digámoslo así, rebatiendo diferentes objeciones que muchos judíos presentaban. Yo les comentaba que en la Misná es como el libro de las interpretaciones judías históricas. Ellos decían que Abraham se había ganado su salvación por medio de las obras y de la misma forma Moisés. Por eso ellos creían que su forma aparente de vivir correctamente los llevaba
a tener la salvación. Y por eso todo esto que Pablo habla es primeramente ir como golpeando muchas de aquellas enseñanzas que tenían los judíos y que también la querían introducir a la iglesia. Por eso Pablo lo que está diciendo es lo siguiente, es que siempre ha sido por medio de la fe. Entonces Pablo sigue tomando el ejemplo de Abraham y dice algo que creían los judíos, que los judíos creían que ellos eran herederos solamente por ser descendientes de Abraham, solamente por circuncidarse, solamente por guardar todos los requisitos que los trataban de guardar y creían que ya eran salvos. Y por eso Pablo les dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. ¿Por qué? Porque es imposible para nosotros cumplir algo que Dios exige, porque Dios exige perfección y para nosotros imposible. Entonces Pablo les dice, pues la ley produce ira. ¿Por qué la ley produce ira? Porque para nosotros es imposible. Nosotros tratamos, y eso es lo que yo les digo, que por eso nos tenemos que analizar, porque realmente hay veces cuando intentamos de vivir nuestra vida por la moralidad, es un tratar y un tratar y un tratar, y yo trato y hay cosas que yo no voy a poder. Por eso, como les digo, los creyentes no pueden, si hay un círculo vicioso, pecaminoso en un creyente, son muchas cosas que el creyente tiene que preguntar, porque los creyentes no pueden estar en círculos pecaminosos constantes. Porque si es un círculo pecaminoso constante, está demostrando que todavía está atado al pecado. Y el verdadero creyente es libre del pecado. Entonces, eso es lo que es importante que entendamos. Dice, porque pues la ley produce ira. Yo tratar de vivir por la ley produce ira porque es imposible. Pero dice, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Y ya Pablo empieza a explicar esa parte hablando de que la herencia, la promesa, el pacto jamás ha sido por medio de la ley. Como el tratar de las fuerzas humanas, que es como también lo que se enseña hoy en día, como tratar por mi propia fuerza, no, siempre ha sido por la promesa, por tener fe en esa promesa y por la gracia de Dios. Leonel dice, la justificación de Abraham no dependió del celo con que hubiera guardado la ley, como pretendían los judíos, sino en la confianza y fe que ese hombre tenía en Dios, sí, pero también es importante entender que la Biblia es un libro que muestra los errores y los pecados de todos los hombres. No encubrió el pecado de David, jamás encubrió el pecado de Abraham, jamás ha encubierto el pecado ni de Sansón, ni encubrió ninguno de los errores de los diferentes reyes, ni aun siervos de Dios, porque lo que nos muestra es que no hay nadie perfecto. Esa forma como de mostrar como una especie de superhumanos no es bíblico. De hecho, la Biblia dice que Elías tenía pasiones iguales a las de nosotros. Lo que la Biblia nos muestra es que todos somos pecadores. Y si llegamos a hacer lo que alguna vez llegamos a hacer, no es por nosotros, es por la gracia de Dios. Abraham llegó a ser quien fue por la gracia de Dios, no por su propia fuerza. David llegó a ser quien fue por la gracia de Dios, no por su propia fuerza. David tuvo los errores por montones. Y Dios disciplinó a David. Dios disciplinó mucho a Jacob. Eso es algo que estaba hablando en estos días y es algo que yo como constantemente lo tallo. Por ejemplo, estamos, digamos así, como que hay varios miembros de la congregación que están pasando por situaciones financieras muy fuertes. Entonces yo siempre les digo, porque hay veces creemos que el cristianismo no es de vivir situaciones fuertes. Si ustedes miran las cartas y las epístolas de los apóstoles, casi es constante los apóstoles tratar de animar al pueblo a que persevere en la fe, tratar de consolar por medio de la palabra a que se mantengan firmes ante las diferentes pruebas que venían. Y es muy claro que la palabra dice que el que Dios ama, disciplina. Y tenemos que entender que en muchas ocasiones Dios pasa a su pueblo por el fuego de la prueba para que crezca, para que madure, para que se purifique. Entonces, creemos que la vida cristiana es sin sufrimiento y realmente hay veces el sufrimiento lo que hace es que trae un filtro sobre la iglesia. No quiere decir pues que la vida del creyente tenga que hacer toda su vida sufrida y que nunca haya vivido cosas buenas tampoco, ¿cierto? Pero lo que sí el creyente tiene que vivir es para la gloria de Dios. Porque uno ve veces que, es más, alguien me contaba que estaba aterrado, les comento, esto pues es de la ciudad, que estaba aterrado, me encontré a alguien, un hermano pues de otra iglesia,
pues no es reformada, sino carismática, me decía que estaba aterrado como desde hace 2 años en la ciudad donde yo estoy, las parejas no hacen sino divorciarse y divorciarse. Estoy hablando de parejas cristianas. Y se divorcian y después empiezan a colocar el ojo en otra niña y en otro hombre dentro de la congregación. ¿Eso qué testimonio es dentro de una iglesia? ¿Qué es lo que está mostrando eso? Que realmente hay muchas cosas que no me entendí y me preocupa más que los divorcios sean es que por situaciones económicas. Entonces hay algo que de pronto no hemos entendido de la verdadera fe y de la fe bíblica. Hay veces debemos entender la fe de la palabra y entender que todos somos pecadores y que es Dios el que nos guía y la gracia de Dios está todo el tiempo. Hay veces las frustraciones, las angustias, las tristezas que están sobre nosotros es porque todo el tiempo estamos enfocados en lo que sucede en el planeta Tierra y no para vivir para la gloria de Dios. ¿Sí? Hay como un pequeño paréntesis de eso. ¿Alguien quiere comentar ese versículo? ¿Alguien quiere comentarlo? Bueno, leamos. Digna Costa dice: el hombre sin Cristo está bajo la ira de Dios. Mientras no acuda a Cristo para justificación, no puede ser salvo, porque las obras no pueden salvar. Mira, todo, es que yo quiero que entiendan, todo en el creyente es por gracia. Y yo tengo que reconocer mi debilidad en todas las cosas. En todas las cosas yo tengo que rendirme a los pies de Cristo y entender que es por su gracia que me redime y que me ayuda a salir adelante. Jorge, ¿qué opinas de este versículo? Pastor Carlos, me quitó la palabra a la boca, yo iba a hablar. Bueno, este versículo, estos dos versículos hablan de que pues, como usted decía, es imposible para el hombre guardar la ley, y por lo tanto, si Dios hubiese permitido que el hombre pudiese guardar la ley, si fuéramos capaces, pues de nada vale la fe, como dice ahí, de nada vana resulta la fe. Y esa promesa que siempre fue desde el principio, desde Génesis 3:15, esa simiente de la mujer que vendría para traer la cabeza a la serpiente, a la simiente de la serpiente. Entonces vemos que todos ellos veían a Cristo siempre, o sea, esa promesa de que hablan estos versículos, la promesa que ellos siempre creyeron fue en que ellos tendrían vida eterna con un Salvador enviado por Dios. Entonces vemos aquí también que, como usted decía, la ley para nosotros produce ira porque pues, produce destrucción, sí, para nosotros es muerte. Si no la podemos cumplir es imposible. Pero es necesaria para ver que somos pecadores y que sí, que delante de Dios no podemos justificarnos a nosotros mismos, es necesaria por eso. Entonces también veía que la fe, como usted estaba diciendo, pues nosotros vemos la fe en ese capítulo de Hebreos 11, donde hablan de que le colocan hasta un título, los héroes de la fe, y colocan estos hombres que sabemos que igual fueron pecadores y tuvieron sus errores, ningún hombre es perfecto, pero ellos se aferraron a esa promesa siempre, que era Cristo. O sea, esa es esa promesa cuando hablan de que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Las personas ahora en este tiempo lo interpretan como que no, yo creo en cosas que no existen y pues si yo creo, Dios las va a traer a creación, me las va a dar. Entonces, esa es una mala interpretación porque ellos veían esa promesa, esa certeza era de que Cristo vendría en un tiempo y ellos serían resucitados junto con Él. Sí, muy bien. Por ejemplo, esto lo dice Calvino, no lo coloqué ahí. Él decía: el apóstol enseña que la fe es destruida si el alma no descansa ciertamente en la bondad de Dios. O sea, porque realmente si yo confío en mis obras, realmente no es la fe salvadora. Recordemos que hoy en día se habla de cualquier cosa fe, que yo creo y todos ya le creen que cualquier cosa es fe. Hay una fe que es una fe salvadora, una fe que cree en la promesa revelada en la palabra. Dice, se deduce pues que la fe no es un conocimiento abstracto de Dios o de su verdad, ni una simple persuasión de que Dios existe y que su palabra es verdadera, sino un conocimiento y reposo en la conciencia delante, sentada por el Evangelio, que da paz cierta a la misericordia de Dios. Sí, entonces hay que entender que existe una fe salvadora. Hoy en día se le dice fe a cualquier cosa.
Hay cualquier persona que dice, sí, yo creo. La palabra dice que también los demonios creen y tiemblan. Pero hay una fe salvadora. Hay una fe que descansa en la promesa de Dios. Hay una fe que me lleva a mí a creer y vivir para Dios. Es una fe salvadora. Hoy en día muchas personas pueden decir que creen, muchas personas pueden tener positivismo. En estos días hablaba con un joven y me decía, Carlos, pareciera que está, como le digo, un pelado, un señor que es, bueno, un joven que está viviendo un momento de prueba. Y él me decía, hay veces yo escucho a las personas de afuera y parecen que tuvieran más fe que yo, me decía él. Y yo le decía, pero es que probablemente lo que él tiene no es fe, sino es un emocionalismo. Sí, porque él me decía, y uno ve como las personas como que les va bien y como que tienen más positivismo y como que tienen más energía. Y le decía, sí, porque nosotros no podemos, por lo general a las personas que no son creyentes les puede ir hasta mejor que a los creyentes. Y las personas van a creer que es algo que de Dios mismo. Es más, hasta personas que están haciendo, digámoslo así, negocios torcidos, van a creer que es Dios mismo el que los está bendiciendo. Y la palabra explica eso, porque eso también lo frustra a uno. Hay personas que dicen, pero yo por qué veo que a las personas todo les sale bien y porque a mí como que las cosas son tan diferentes y como que uno no ve como eso, y eso lo frustra a uno también. Esto, digamos que todos pasamos por eso. Pero hay que entender que es que Dios disciplina a sus hijos. Y lo que hace es que podamos confiar en Él, podamos tener una fe en Él, podamos descansar solamente en Él. Y hay muchas personas que todo les sale y es porque Dios permite que todo les salga como si, y la palabra utiliza una imagen, como si fuera preparando un animal para el matadero, por ejemplo, como las gallinas, ¿cierto? Hay algo que llama una etapa las gallinas que llaman de engorde o algo así, o sea, espera como que se engorden para sacrificarlas. Y Dios lo que hace es que estas personas crezcan y todo les salga bien para su juicio. De hecho, no me acuerdo quién era el que decía una frase que todos los deleites, todos los placeres de esta vida que los impíos tienen, con un solo minuto en el infierno, se les borrará todos los placeres que tuvieron en esta vida. Y el creyente, todas las aflicciones, todos los sufrimientos, todas las angustias, con un solo minuto en el cielo, se borrará todas las aflicciones y las angustias que tuvo aquí en el planeta Tierra. La palabra es muy clara, que es a través de diferentes aflicciones que el creyente va a entrar al cielo y eso no se puede quitar. Y es importante entender que uno como líder espiritual, uno tiene que preparar a la iglesia para las pruebas. Uno tiene que preparar a la iglesia para las situaciones fuertes, porque las personas tienen que aprender a confiar y tienen que aprender qué es la fe salvadora y es una fe que más adelante vamos a ver que en ese mismo versículo que vamos a ver que en un momento de angustia que Abraham vivió, él dice que creyó esperanza contra esperanza. Entonces es importante que esa fe sea una fe bíblica y sea una fe verdadera. Muchas personas en el planeta, digámoslo así, en el mundo, impíos, digámoslo de esa forma, pueden tener un positivismo, pueden tener muchas cosas. Mire, por ejemplo, los pastores de la prosperidad, todo les sale. Y la gente, y como ellos creen que todo les sale, ellos creen que todo es de Dios, ¿no? Dios dejó que todo les salga. Ellos quieren un megatemplo, les salió. Van a construir una super casa, les salió. Van a construir, y todo les sale. Entonces cree que el creyente también todo le tiene que salir y se van a dar cuenta que no es así. Y entonces el creyente tiene que aprender a vivir por fe y es la fe salvadora que me lleva a mí a confiar en Dios. Mire todo de hecho iba a empezar a explicar Pablo todo lo que vivió Abraham y Abraham fue madurado en fe. Leamos ahí lo que colocó Digna, dice, eso pasa con algunas personas que creen que van al cielo porque hacen muchas cosas buenas. Algunos dicen creer en Dios porque Él les ha respondido a algunas cosas que ha pedido. Muy cierto. ¿Alguien quiere comentar algo de lo que acabé de decir? ¿O decir algo? Pastor, Leo. yo quería, sí, Sí. quería añadir a lo que usted hablaba, que es muy cierto, a esta promesa, ¿no? Que en este tiempo me ayudó mucho también a confiar más en el Señor, aún viendo cómo los impíos avanzan, ciertamente más que un propio cristiano muchas veces, pero esta promesa que dice, después de Jesucristo, ¿no? Decir que el que quiera ser su discípulo, cargue la cruz, le siga y renuncie a sí mismo. Las palabras claves son estas que dicen, el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Cierto? Nosotros morimos a las comodidades de este mundo para hallar realmente la vida que está en Cristo. El impío puede tener muchas comodidades, pero está muerto.
Y eso nos tiene que realmente alentar, esa palabra, ¿sí? que perdemos Por nuestra ejemplo, vida para que sí. Por ejemplo, el ministerio bíblico. Yo no sé, pues, hablando de pastores bíblicos, no sé si ustedes han leído las encuestas, hablando de pastores bíblicos, no pastores de la prosperidad, pastores bíblicos, que hay encuestas que dicen que por lo general la mayoría de los pastores bíblicos, no todos, ¿cierto?, viven momentos muy angustiosos, momentos de estrés. De hecho, se dice que la mayor fuente de muerte de los pastores es por infarto. No sé si ustedes han leído esas encuestas, sí, es cierto. ¿cierto? Porque el ministerio bíblico y serio. De hecho, miren Spurgeon. Dicen que Spurgeon al final de su vida él vivió unos momentos de depresión muy fuerte. Eso no es como los pastores de la prosperidad que eso viven en superlujos, en super... No, eso no es así. Romanos 4:16 dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe y Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Entonces dice, por tanto, tiene que ser por fe para que sea por gracia, porque si fuera por obras, ya no sería por gracia, sino sería por meritocracia. Entonces, para que de verdad sea por gracia, tiene que ser por esa fe que Dios coloca en nosotros, a fin de que esa promesa que Dios mismo la prometió sea firme para toda su descendencia, ya que es claro que el hombre no es capaz de alcanzar lo que Dios pide por sus propias obras. Dice, no solamente para lo que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. O sea, Abraham fue puesto y el pacto fue con Abraham, a pesar de que antes de Abraham también las personas se salvaban por medio de la fe. El pacto abrahámico fue algo que Dios instituyó de una forma, digámoslo así, formal, para que Abraham fuera como ese ejemplo de la fe que se debe tener. Por eso es que ahí Pablo termina, el cual es padre de todos nosotros, por medio de ese ejemplo, por medio de esa obra que Dios hizo en Abraham, porque uno lee la vida de Abraham y Abraham tuvo muchas calles, Abraham tuvo mucha incredulidad, pero Abraham fue fortalecido en fe y Abraham creyó esperanza contra esperanza. Ahí me preocupa es que hay de las personas cuando uno se sienta en consejería, creen que la fe es positivismo. Entonces uno les dice, sí, es que me falta, todos salen con lo mismo, no, es que me falta fe, yo como que no tengo fe, yo como, y entonces llega y me dice, es que yo como que quiero poner fe y como que yo no puedo, y es que ahí está. ¿No? ¿Por qué creemos que nosotros producimos fe? Antes nosotros tenemos que reconocer y decir, Señor, ayúdame a creer. Mire lo que Jesús le dijo a Pedro, voy a orar por ti para que tu fe no falte. Tenemos que clamar, es que nosotros también pasamos de momentos de debilidad en la fe y tenemos que clamar para que Dios nos fortalezca y nos ayude en medio de las diferentes circunstancias. Por eso es que, como les digo, uno lee la historia de Abraham y Abraham pasó momentos de incredulidad. Abraham, el solo hecho de que Abraham, si hubieran, digámoslo así, tenido un hijo, lo que nació Ismael primero, que Isaac fue algo de incredulidad. El solo hecho que cuando Abraham llegó a un lugar y le dijo a la persona que quería a su mujer, y él dijo que era la hermana, eran momentos de incredulidad. Y a pesar de todo eso, de todo el ejemplo de cómo Abraham siempre fue fortalecido en fe, Abraham fue colocado como un ejemplo de la fe del creyente. Y uno también, uno a veces se pone en la vida y uno también hay momentos de debilidad en la fe, y momentos de incredulidad, y momentos angustiosos, y uno le pide al Señor que lo ayude, a uno hay veces hasta le da pena. Yo les digo que hay veces, por ejemplo, cuento un caso personal, algo que yo necesitaba una respuesta así rápido, y me empecé como a estresar, a angustiar, y yo lo ve como que me pasó, y después me tocó pedirle perdón a Dios, porque me dio la respuesta, pero por ese momento de estrés y angustia que viví. Porque a veces uno le falta, uno a veces quiere hacer las cosas a su manera y vive esos momentos de incredulidad. Entonces es por fe para que sea por gracia. Creer que siempre Dios va a orar en nuestras vidas por su gracia. ¿Qué opinan de eso? Si alguien quiere hablar, dice Leonel, que escribió ahí. Pablo explica que Abraham agradó a Dios solo por la fe, cuando ni siquiera había oído de los rituales que serían tan importantes para el pueblo judío. Somos salvos solo mediante la fe en Cristo, confiados en Él, nos perdona todos nuestros pecados. Así es. ¿Alguien quiere comentar este versículo? No sé si
Gustavo, que entró hace poco, también quiere comentar. Carlos, buenas noches, y para todos, buenas noches. Hola Gustavo, ¿cómo va? No sé si bien, bien, gracias a Dios. Sí, ya llegué hace unos minutos. No sé si se escucha Se bien le porque escucha yo como lo un escucho a poquito, veces entrecortado un se le poco. escucha como un poquito con interferencia. Sí, yo lo estoy escuchando así. No sé si es que tengo algún problema aquí con la señal de Wi-Fi. Carlos, ¿cómo escucha bien? Pues se escucha como, o si quiere escribe, porque mira que le escucha como con interferencia y como que se le Listo. escuchan unas palabras y otras no. Listo, si quiere va escribiendo mientras vamos O voy avanzando. a salir y voy a volver a entrar. Listo, a ver. Bueno, Hendrickson decía lo siguiente: si el cumplimiento de la promesa hubiera dependido del esfuerzo humano, de modo que la salvación fuese el producto de la obediencia perfecta a las demandas de la ley de Dios, este cumplimiento no se podría haber logrado jamás. Pero ahora que es un asunto de gracia, o sea, un asunto de plan eterno y efectivo de Dios, su cumplimiento en la vida de todo el pueblo de Dios queda asegurado. Es el plan de Dios. Dios aseguró la salvación de todos los que Él eligió, porque es por medio de la fe. Por eso, como yo les digo, la mayoría de las iglesias en Latinoamérica son arminianas, y el concepto de ellos de la fe es un concepto con unas, digamos así, unos errores muy fuertes con respecto a la forma como ellos ven la salvación, y eso produce mucha confusión. Yo siempre les he dicho que como usted comprenda la salvación, va a comprender las otras doctrinas de la palabra. Y por eso casi todo, como la comprensión que ellos tienen de la salvación, es como derivan todo lo que ellos enseñan y con un montón de tergiversaciones. Y mucho más que como creen que la fe es una obra, y entonces por eso es que a las personas les engaña diciendo, no reciben lo que tienen porque les faltó fe. Y entonces creen que yo produzco fe. Y es muy, muy preocupante de esa forma. Romanos 4:17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, ¿cierto? Hablando de Abraham, que Dios mismo lo había puesto como padre, como ejemplo para los creyentes después de él, tanto gentiles y judíos, tanto la descendencia natural, tanto la descendencia llamada por medio de Cristo. Dice, era muy claro, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ahí ve este versículo también se interpreta que da vida a los muertos hablando de que Abraham creyó en esa promesa ya cuando Abraham estaba muy viejo. Ya Abraham no tenía fuerzas, Sara tampoco tenía fuerzas, pero eso fue el milagro de la elección. El milagro que cuando ni Abraham estaba en las fuerzas, ni Sara también había parado la costumbre de todas las mujeres, ¿cierto? Hablando pues de la costumbre, me imagino que la menstruación y todo eso. A pesar de eso, Dios hizo un milagro en Isaac, qué pena, un milagro en Abraham y en Sara para que pudieran tener a Isaac. Y es algo milagroso, por eso llama el hijo de la promesa, dando a entender lo que pasó en Isaac, apuntaba también a Cristo. De esa forma milagrosa, de esa forma también como sucedió en Sara y, y en Abraham, es la forma también como Dios llama a los creyentes. Es algo que es un nuevo nacimiento y es un nuevo nacimiento milagroso que Dios hace en el creyente, no por nuestras propias fuerzas, sino por la voluntad de Dios. El nacimiento de Abraham, el nacimiento de Isaac, fue por voluntad de Dios en el momento que Dios quiso y de una forma milagrosa. De hecho, lo que se quiso hacer por su la propia fuerza fue el nacimiento de Ismael. Uno creería que realmente el heredero tenía que ser Ismael, pero es que ahí también se habla de la elección. Mire que la elección aparece en toda la Biblia. Nació primero Ismael, pero es que Dios había elegido, era el hijo de la promesa por medio de Sara. Después el hijo de Isaac también, Jacob y Esaú. Nació primero Esaú, pero el elegido era Jacob. Entonces mire que esa parte de la elección está en toda la palabra. Eso no es por causa ni de naturaleza, ni por causa ni de primogenitura, sino por causa de elección divina. Y Dios ya había elegido el hijo por medio de Sara.
Y dice, Dios es el que da vida a los muertos, dando a entender de ese sacrificio más adelante, ¿cierto? Pero más que todo en este contexto se enfoca más que todo en la vida de Abraham y de Sara, más adelante sí se va a enfocar más que todo ese como en el sacrificio que se iba a hacer acerca de Isaac, pero está hablando es que es por medio de la fe, ¿sí? Y lo mismo, hay alguien que dice lo siguiente, de la misma forma como Dios en el inicio dijo, hágase la luz, es de la misma forma que sucede en el creyente. Es el milagro más grande que puede suceder en una persona, es la salvación. Dios lo que hace es iluminarnos, nosotros estamos muertos a nuestros pecados y Dios lo que hace es darnos vida por medio del Evangelio, para que podamos comprender las verdades. ¿Alguien quiere decir algo sobre este versículo, sobre el 17? Carlos. Por ahí se le escucha mejor. Listo. Bueno, acerca de este versículo 17, aquí hay una porción que no sé, yo pudiera decir que es uno de los versículos más mal usados y descontextualizados en la iglesia de esta época, cuando se dice que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y esto se utiliza muchísimo en todo el tema de la teología de la prosperidad para declarar y decretar cosas que ni siquiera están en la voluntad ni en el pensamiento de Dios, ¿cierto? Para cumplir una cantidad cierta de caprichos y anhelos de la carne, ¿cierto? Para satisfacer más los deseos como dice la palabra, los deseos de los ojos y la vanagloria de esta misma vida. Porque realmente el contexto habla de que Dios llamó a Abraham, dijo que iba a ser padre de mucha gente, pero en el contexto habla de que Dios se lo dijo cuando Abraham ni siquiera había contemplado la posibilidad de tener un solo hijo, ¿cierto? Porque si nosotros vemos más adelante, dice que Abraham entonces ya tenía un cuerpo pues de 120 años y su esposa pues era una mujer estéril donde la posibilidad biológica era ninguna que se pudiera concebir, ¿cierto? Pero entonces aquí está lo maravilloso de que ni siquiera las incapacidades físicas o biológicas o naturales impidieron que el plan de salvación de Dios para toda la humanidad a través de la fe y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo se cumpliera. Entonces, básicamente, ese es el comentario. Muy bien, ¿no? Y lo que usted dice es muy cierto. Mira que usted no aparece en la lista, pero se escucha el micrófono, qué raro. No, sí, eso estoy viendo porque tampoco lo estoy viendo. Sí, qué raro. Listo, entonces, lo que usted dice es muy cierto, que llama las cosas como, o sea, que no son como si fuese, va muy de acuerdo con la teología de decláralo y recíbelo, ¿cierto? Y entonces eso todo es declarando, todo es recibiendo, y entonces ellos creen que todo lo que declara se recibe. Pero eso es vivir de apariencias, eso no, y eso es algo como yo les decía, de hecho en el artículo que yo les mandé, que al final vamos a hablar, que lo leyeron bien, si no lo han leído, se lo recomiendo que lo lean. Habla muy de eso, que la parte de la prosperidad está muy arraigada no solo en la iglesia, sino en la cultura de nosotros. La cultura de nosotros es de tratar de buscar pues como una prosperidad por medio de las cosas espirituales, y no solamente está en la iglesia, sino en toda nuestra cultura. Por eso es que, a diferencia de Europa, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, que también pues tiene predicadores de la prosperidad muy grande, pero lo que se ve en Latinoamérica es algo muy arraigado, y como pues, yo digo que va a estar mucho más arraigado con estos, digámoslo así, estos sucesos económicos, la recesión económica, y las personas lo que van a querer es tratar de buscar dinero de alguna forma milagrosa. Y si nosotros veíamos que habían iglesias grandes, ahora sí que vamos a ver iglesias grandes ya por todos lados, porque ya eso es un fenómeno que está creciendo a pasos gigantes. Entonces dice Calvino, es menester poner entre paréntesis el testimonio de Moisés para que las palabras que están antes guarden relación con la siguiente de esta manera. Dice, el cual es Padre de todos nosotros delante de Dios. Pues era preciso aclarar al mismo tiempo de dónde procedía esta comunidad de linaje para que los judíos no se gloriasen demasiado en la descendencia carnal. Como yo les había dicho, ellos se enfocaban mucho en esa descendencia natural de Abraham. El apóstol dice, pues que Abraham es el padre delante de Dios, es decir, padre espiritual, porque obtuvo ese título no por un hecho carnal, sino por la promesa de Dios. Entonces realmente
Abraham fue puesto como padre, pero del verdadero pueblo de Dios. Por eso es que más adelante también se le llama al cielo seno de Abraham. Sí, yo sé que hay muchas interpretaciones dentro de los carismáticos sobre el seno de Abraham, pero el seno de Abraham es el cielo. Sí. Yo sé que los carismáticos dicen que eso es por allá en el fondo de la tierra. Uno tiene interpretaciones todas raras, hasta el Dusin habla de eso. Pero el seno de Abraham está hablando es que realmente Abraham fue colocado no como cabeza, porque la cabeza del pacto de gracia es Cristo, sino como ejemplo para todos los creyentes, para que los creyentes vivieran como vivió Abraham y él se convirtiera en ese padre, digámoslo así, espiritual de todos los que van a vivir por fe en el planeta Tierra, tanto pasados como ahora en este tiempo. Por eso llama a nuestro padre, como ese pacto abrahámico, el padre Abraham. De hecho, hay una canción para niños que se llama así, no sé si la habrán escuchado. ¿Comentarios sobre el versículo que acabamos de leer? ¿Ninguno? Entonces vamos a leer el 18 y el 19. Pastor Carlos. Sí. Sí, hay un comentario con respecto a ese versículo. Cuando está diciendo que Abraham, que Dios llama las cosas que no son como si fuesen, también precisamente estaba Dios refiriéndose a la promesa de que él sería el santo padre de muchos. Y aún sin él tener ni siquiera un hijo, como decía Gustavo, él tuvo esa promesa y la creyó. Y ahí diciendo de que sería padre de muchos, o sea, en ese momento para él era prácticamente, o sea, para cualquier persona sería imposible pensar que sería padre de muchos, y no solamente de sus descendientes de la carne, sino también de los gentiles, o sea, de toda la tierra por la fe. Así es. Así es, así es. Romanos 4, 18 al 19 dice: Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Mírese esa parte que dice creyó esperanza contra esperanza. Y ese creer esperanza contra esperanza es ver que cuando ya las cosas no tienen posibilidad alguna de nosotros hacer algo, él creyó esperanza contra esperanza cuando ya no había posibilidad alguna. Él ya estaba muy viejo y la matriz de Sara ya, digamos, tenía una esterilidad. Lo mismo sucede con diferentes cosas que nosotros podemos ver. Hay veces creemos que nosotros podemos confiar en Dios cuando hay alguna posibilidad en muchas cosas. Hay veces Dios también espera que cuando nosotros quitemos toda nuestra esperanza de ciertas cosas, para Él obrar a través de su gracia redentora en muchas situaciones de nuestra vida. Mire lo que pasó con Abraham. De pronto Abraham creía que cuando él todavía tuviera cierta fuerza, ahí era el momento que él podía tener el hijo. Y no, Abraham ya se volvía cada vez más viejo, Sara cada vez más vieja. Aún lo que mostraba su cuerpo, ya Sara no podía tener hijos. Por eso dice, creyó esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que Dios le había dicho. Y ves, eso también es un ejemplo para nosotros, para aplicarlo a nuestras vidas. Hay muchos sucesos de nuestras vidas que confiamos en Dios cuando vemos alguna posibilidad. Pero es que realmente Dios actúa es cuando ya no hay ninguna posibilidad. Eso sí, nos estresamos, nos angustiamos, pero hay veces Dios actúa también de muchas formas para probar también nuestra fe y para que nosotros creamos y confiemos que Él no nos suelta a pesar de que no veamos ninguna esperanza. Hay veces, cuando hay situaciones fuertes, nosotros confiamos más en los hombres y en nuestras habilidades que en Dios. Y Dios espera que nosotros, Dios deja que nosotros sigamos nuestras propias decisiones para que miremos que siempre vamos a necesitar de Él, hablando de sus hijos. Entonces, cuando hay una situación, nosotros empezamos a confiar en otras personas. Y cuando las personas nos fallan, ahí sí vamos a Dios. Y entonces hay veces queremos confiar en nuestras propias fuerzas. Y cuando uno toma malas decisiones y uno también, digámoslo así, se descacha en tomar eso, y ahí sí vamos a Dios. Y siempre nos muestra que siempre la conclusión que vamos a llevar en el creyente es que siempre vamos a necesitar de Dios y que lamentablemente nosotros siempre vamos a poner otras cosas por encima
de nuestra confianza en Dios. Y eso es algo que se ve diariamente en nuestras vidas. Diariamente en nuestras vidas es o confío en Dios, o confío en mí mismo, o confío en las otras personas. Por eso la necesidad de que yo estoy de acuerdo con los puritanos en cuanto a esto. La oración tiene que ser la apertura del día y tiene que ser el cerrojo de la noche. Cuando yo no oro, hermanos, cuando yo no oro me estoy centrando más en mí que en las otras personas. Y ahí es donde me empiezan muchas cosas. El creyente tiene que vivir en oración. En oración. Y yo tengo que entender lo que es orar. Y eso dice que Abraham creyó esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, como se le había dicho. Dice, y no se debilitó, a pesar de que vemos que realmente, cuando uno lee la historia de Abraham, vemos que Abraham casi, y Sara también como que se reía, Abraham como que casi, pero realmente el que estaba fortaleciendo a Abraham era Dios mismo. Era Dios mismo el que fortalecía, y Abraham pudo creer esperanza contra esperanza, a pesar de que ya su cuerpo estaba como muerto. Y entonces este versículo 19 lo podemos alinear con el versículo 17, que es dentro del contexto que cuando habla que da vida a los muertos, es que cuando ya no había ninguna esperanza, Dios actuó. Y también suceden muchas cosas en nuestra vida. Cuando no hay ninguna esperanza, Dios actúa. Eso sí, si creemos esa esperanza contra esperanza. Florencia, ¿quiere hablar algo? Yo no le he escuchado hablar casi hoy. Sí, puede ser que él fue llamado padre, o sea, padre de la fe, porque prácticamente él creyó que Dios puede dar vida a los muertos y crear cosas de la nada. Creyó también contra toda esperanza y se fortaleció en la fe. O sea, por eso es digno de ser llamado padre de la fe, que esa fe es Dios mismo el que se la dio, que se la otorgó. Y es Dios mismo el que nos fortalece. Sí. Dios mismo el que fortalece, digamos de alguna forma, nuestra fe también. Y Dios lo que a veces permite es que nosotros podamos ver la maldad de nuestro corazón, también para que podamos depender solamente de Él. Leo dice, esto nos enseña que las promesas de Dios son alcanzadas mediante la fe y no por el esfuerzo propio. Lamentablemente, pues ya que hoy vamos a hablar tanto del Evangelio y la prosperidad, el Evangelio y la prosperidad lleva a que las personas vivan por sus obras. Y ustedes creen que Dios los bendice porque tratan de ser buenas personas. Y creen que Dios los bendice porque diezman todo el tiempo. Y creen que Dios los bendice porque, digamos, de alguna forma hacen ciertas obras para la iglesia. Eso lo hacen las otras religiones. Realmente las promesas de Dios se alcanzan es por medio de la fe y creerlas. Y nuestra promesa más importante son espirituales. Realmente hay veces Dios permite que sus hijos dejen de enfocarse tanto en este planeta Tierra y se enfoquen más en la eternidad y más en Él. ¿Sí? Uh-huh. Es importante tener ese enfoque en nuestras vidas. No obstante, como les digo, no quiere decir que yo aquí no estoy hablando, porque hay muchas personas que dicen, bueno, es que entonces el creyente tiene que estar sufriendo todo el tiempo. No es eso. Fíjate que va a haber momentos donde vamos a estar en bendición, digamos, pues, hablando de bendición, pues, digamos así, de ciertos beneficios materiales, y en otros momentos no. La vida es muy variable. Y como yo les digo, los pastores deben preparar a la iglesia para las pruebas. Porque si yo solamente a la iglesia le hablo de que Dios quiere bendecirlos, y todo en un momento de prueba, las personas se van a afligir, se van a frustrar, se van a resentir con Dios. Por eso yo digo que hay una generación en este tiempo que anda resentida con Dios. Porque Dios a los demás sí les da, pero a ellos no les da. Y entonces, ¿qué es lo que crean? Andan resentidos con Dios, andan enojados con Dios. ¿Por qué andan resentidos con Dios, enojados con Dios? Porque nadie les enseñó quién es Dios y cómo actúa Dios. Entonces las personas creen que Dios siempre tiene que ser bien. Y claro, Dios lo bendice a uno, pero también Dios lo protege a uno por medio de la prueba. Y eso es donde ahí están los pastores. Hay que consolar a las personas por medio de la predicación de la palabra. Y que las personas se enfoquen más en Dios. ¿Alguien quiere comentar algo sobre estos versículos
18 del 19. Carlos, Gustavo. Carlos, a ver, yo aquí estaba pensando en algunas cosas, experiencias, cosas que uno va escuchando acerca de la fe, digo yo, dentro de la cultura, de la gente misma. La gente no ha podido encontrar un criterio definido acerca de la fe. Es decir, yo creo, y de pronto usted debe corregirme, si la fe implica en sí mismo un desafío, ¿cierto? Porque humanamente hablando, no es fácil confiar, lo voy a hablar desde la parte más normal de lo que se pudiera decir de la gente, no es fácil confiar en alguien en quien usted no ve. Alguien diría, ¿yo cómo voy a confiar en un libro que solamente letra? ¿Sí? Otros manejan otro tipo de una fe que ya lo llaman, lo he escuchado, una fe más racional, una fe un poquito, dice que la fe inclusive tiene presupuesto, ¿cierto? La fe tiene algunas condicionantes, eh, pero realmente la fe, bien como dice usted, eso es una cosa que el hombre mismo no puede generar, ¿cierto? Esto no es una cosa que el hombre mismo puede trabajar, eso es una cosa que realmente viene como gracia y es otorgada directamente del cielo, ¿sí? Entonces, la fe bíblica lo que hace realmente es redireccionarnos al cielo, ¿cierto? Eso es lo que debería producir, redireccionarnos al cielo. Utilicemos, por ejemplo, un versículo tan amado por el pueblo de Dios como es el Salmo 23.1, por ejemplo, cuando dice la palabra del Señor es mi pastor y nada me faltará, ¿cierto? Entonces pareciera que hay casi que una obligación de parte de Dios de que nada me vaya a faltar, ¿sí? Sí. Pero realmente lo que puedo yo extraer de este pasaje es que realmente van a haber cosas que me falten. Lo que me garantiza mi fe es que sea que yo esté en abundancia o en escasez, mi Dios no ha de faltarme. Sí, ¿Sí? Ahí es donde está direccionada la fe. es como entender la soberanía de Dios. Casi todo se define en entender la soberanía de Dios. No quiere decir que nosotros no anhelemos avanzar más en la vida, obtener cosas, claro, esas cosas son necesarias. Uno como hombre siempre quiere mejorar mejor el hogar, quiere comprar ciertas cosas, está bien. Pero lo que no puede pasar sea una insatisfacción tan impresionante que haga sentir a la persona incómoda con lo que tiene en ese momento. Por eso es importante, no quiere decir que estamos hablando de votos de pobreza, no, pero sí debo entender el plan de Dios para mi vida actualmente y alegrarme y contentarme. Hay personas que a lo largo de su vida no van a estar satisfechas con nada de su vida y todo el tiempo van a estar quejándose que mire mi vida, que mire esto, que todo eso, o sea, como viven esa insatisfacción y no viven para la gloria de Dios, ni viven comprendiendo la soberanía de Dios para sus vidas, no van a ser capaces de ver el obrar de Dios diariamente proveyendo, sino todo le va a parecer como malo, como angustioso, como mire mi situación, mire tan mal, mire todo esto, mire nada, y no surtimos, y no avanzamos, y mire tantas deudas, y mire tantas cosas, y mire, y no entienden la soberanía de Dios para sus situaciones. En estos días estaba hablando con esa misma persona que yo me tuve en la consejería en estos días larguita. Y él es hijo de una mujer muy piadosa. Yo siempre, por lo general, yo digo, las personas experimentadas en aflicciones, o sea, personas maduras que han entendido el propósito de Dios y el plan de Dios, son personas que al final se ven una piedad muy bonita. Es una señora ya de edad, como de 70, 80 años, algo así. Y él me decía, Carlos, yo no sé por qué yo no soy capaz de tener la fe de mi mamá, me decía. Yo no soy capaz, yo veo a mi mamá con todo lo que ha sufrido, con todas las angustias que ha vivido, y él me dice, mire, y él me dice, porque ellos han tenido muchas situaciones fuertes, me dice, Carlos, yo me acuerdo, y es que mi mamá siempre ha vivido una vida con muchas dificultades económicas, con mucho, pero usted la ve a ella, y ella mantiene con paz en su corazón, y mantiene contenta a pesar de tantas cosas tan difíciles que ha pasado en la vida. Yo le digo, lo que pasa es que hay veces la aflicción en un verdadero creyente lo lleva a uno a madurar y lo ayuda a uno a ser una persona verdaderamente piadosa. Y yo conozco a esa señora a veces nos visita, ¿no? Y congrega con nosotros, pero como el hijo de ella sí se congrega con nosotros, es una señora piadosa y se le dice, y la forma de hablar y la cosmovisión que tiene de la vida, uno dice, esta señora es una mujer de Dios,
Yo le digo a mi esposa, esta mujer es una mujer de Dios, y uno habla con ella y uno siente lo que es una persona verdaderamente piadosa, a pesar de las dificultades, las situaciones de la vida. Y entonces él me decía, es una mujer que tiene paz en su corazón. Y él dice, y es algo que me falta a mí, yo sufro cualquier cosa, ya me estoy angustiando, me enojo con Dios, y hay veces antes como en lugar de santificarme, como que en lugar me... Y hay veces pasa, porque hay creyentes que viven momentos de prueba, y en lugar de meterse más con Dios, como que se alejan. Pero Algo, digo, lo que pasa es que, perdón, lo que pasa es que, mire, en eso yo lo digo también por mí, y yo sé que por mucha gente en la iglesia en general, necesitamos una comprensión muy profunda de lo que significa la soberanía de Dios y entender que el no también es una respuesta, que el no también está dentro de la soberanía de Dios, porque lo que se decía al principio, lo que seguramente tocaremos ahorita con respecto a los artículos, innegablemente la teología de la prosperidad ha permeado todos los ámbitos de la vida, todos los campos, ¿cierto? Aún congregaciones de sana doctrina han sido permeadas por este tipo de cosas. Y lo que pasa es que entonces nos han enseñado que lo que hacemos ahora, lo que yo declaro y decreto, Dios tiene que obedecerlo, ¿cierto? No es ni siquiera lo tiene que conceder, Dios me tiene que obedecer. Entonces, nosotros pareciera, o más bien, la gente está siendo programada para aceptar siempre un sí. Miremos el caso tan lamentable y tan famoso reciente lo que sucedió con el cantante Julio Melgar, por ejemplo, ¿cierto? Con su fallecimiento, pero el punto no fue su fallecimiento, el punto es que se estuvo diciendo alrededor de esto, personas que profetizaban y le decían a Dios que no aceptaban un no como respuesta. Sí, claro, eso mostró el tipo de evangelio que se cree en Latinoamérica. Así es, entonces necesitamos un entendimiento muy profundo de la soberanía de Dios, de saber que el sí y el no está dentro de la voluntad de Dios. Así es. Lionel Pousa colocó, la fe puede ser debilitada o fortalecida. Lo primero ocurre cuando solo consideras lo que eres capaz de hacer, las circunstancias que te rodean o la realidad que vives. Lo segundo ocurre cuando contemplas tu situación a través de las promesas y el poder de Dios. John MacArthur. Así es. Voy a leer el comentario último de Hendrickson que dice, llegó un tiempo en el cual, hablando en términos humanos, esta esperanza parecía de imposible. Hay momentos que de verdad es Dios que coloca esa fe en el creyente en momentos tan duros que hay personas que le preguntan a uno, ¿y usted cómo hace para tener esa paz en su corazón? Y uno hay veces dice, es Dios. Hay veces uno hay cosas que uno no entiende. Uno hay veces pasa tan situaciones que hay personas que dicen, ¿usted cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Cómo? La gente le pregunta, ¿y usted cómo hace? Y no, es Dios. O sea, es Dios el que le coloca esa paz en el corazón. Y dice, esta esperanza parecía de imposible cumplimiento. Sin embargo, contra toda esperanza, o sea, a pesar de que el nacimiento del Hijo de la promesa parecía imposible, Abraham en esperanza, aquí el convencimiento de que Dios sería fiel a su promesa, continuaba confiando en Dios. Resultado, la esperanza fue cumplida de tal modo que por medio de su hijo Isaac, Abraham llegó a ser padre de muchas naciones. ¿Alguien quiere comentar este versículo antes de que pasemos a hablar sobre los artículos? Un último comentario, algo así como con respecto a esto que vimos. Pastor Carlos. Bueno, con respecto a los versículos, sí, todo lo que han dicho, totalmente de acuerdo. Y también, pues, con respecto a la fe, vemos que desde el principio ha sido por fe. Por ejemplo, en este caso con Abraham, como dicen los versículos, él ya tenía su cuerpo como muerto y su esposa también, Sara ya no podía concebir, pero Dios se glorificó trayendo vida entre esas dos personas que prácticamente estaban como muertas en ese sentido. Moisés, también cuando Dios le dice que vaya a hablar con Faraón, o sea, el libertador de Israel, muchos piensan que fue Moisés, pero fue Dios el libertador de Israel cuando lo sacó de la tierra de Egipto. Ellos, mismo Moisés dice que él era tardo para hablar, o sea, no tenía como, y también como un poco miedoso, pero él creyó en Dios y fue y habló, fue fortalecido en esa fe también, y Dios liberó a Israel de Egipto. David también cuando Israel estaba luchando contra los filisteos y apareció
Goliat, ¿sí o no? Entonces ese Goliat era un hombre, como dicen, gigante, y Israel tuvo miedo. O sea, ellos, su ejército, no había nadie quien pudiera derribar a ese gigante, pero fue Dios el que mandó a David, y él mismo lo dice, que él no venía en su nombre, sino en nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces vemos que siempre todos estos hombres actuaron por fe, o sea, ellos no fueron en sus fuerzas. Entonces también viene a mi mente ese versículo de, de Mateo, creo que 5, en el Sermón del Monte, como inicia Jesús ese sermón, diciendo que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces vemos que esa pobreza espiritual, cuando nosotros dependemos, confiamos totalmente en Dios, allí es donde en realidad mostramos nuestra fe, donde vemos que somos unos pobres, unos miserables, si se puede decir así, en cuanto a hacer cosas por nosotros mismos. En cambio, Dios viene y Él es el que nos da esa fuerza, nos infunde todo lo que uno necesita para la vida espiritual y para la vida diaria de nosotros. Así es, así es, así es. Muchas gracias, Jorge. Listo, vamos a pasar a hablar sobre el artículo. Denme un minutico, 30 segundos, yo miro aquí una cosita y ya. Listo, hermanos. Entonces, pregunta. ¿Quiénes sí lograron leer el artículo, así sea uno? ¿Quiénes sí lograron leerlo? Este artículo era muy interesante. Esos dos. Sí. Sí. Yo Florencia. yo lo leí también. Sí. Sí, yo lo leí también. Ok. ¿Qué opinan de esos artículos? Que Florencia. es mi opinión así en general, porque lo leí, pero no lo volví a releer varias veces, solo leí medio No, pero rápido. no, una opinión general, Sí. sí. ¿Qué Eh, opinan de él? Me pareció que estaba, que describía en manera general cómo estaba el estado, cómo es el estado de la iglesia en América Latina, y pone mucho énfasis en las iglesias neopentecostales, puede ser. Y Se les dice neopentecostal o carismática, ¿no? este, pero claro, en el artículo se ponía mucho énfasis en ese tipo de iglesias, pero no sé, no hablaba mucho de, como que engloba mucho a los protestantes, pero los pone como en general, como que si se tratara de solamente de ese tipo de congregaciones. Me pareció a mí, ¿no? Y capaz que, no sé, yo, lo que pasa es que acá, por ejemplo, en Uruguay no se ve mucho ese tipo de iglesias así. Carismáticas. Claro que es que Se ven, Uruguay es se como ven una ciudad, ¿cierto? que sí somos un pueblito, Como un departamento. una favela dentro de Brasil somos. Eh, pero sí se sabe que en otros lugares de América Latina sí es muy fuerte ese tipo de movimientos y de iglesias, y son muy grandes y congregan a muchas personas. ¿Cuántas personas son en Pero Uruguay, Florencia? no, somos 3 millones, no es nada. Somos un barrio de Brasil, no es nada eso. Este, lo que sí he visto que sí, que como que engloba mucho el tema de las iglesias neopentecostales, y que justamente como que las otras personas a veces que no sé si no son creyentes, o a veces pertenecen a, yo que sé, a otro tipo de religión, o hacen otro tipo de confesión, digamos, de fe, ellos conocen a los cristianos justamente por ese testimonio que dan los neopentecostales, y no sé si capaz en algún eh, momento tienen razón, justamente. No sé, en el artículo me dio esa impresión. Y que también se pone mucho énfasis en esas doctrinas de la palabra de fe, del yo declaro, yo decreto, y el tema de la sanidad, de lo mismo que se hablaba en el libro de John MacArthur, No, prácticamente. Pero sí, sí, para resumir. sí. Algo a mí que me llamó la atención es, por ejemplo, que el artículo empieza a hablar que qué voces reconocidas hay en Latinoamérica, ¿cierto? Sí. Vivíamos un tiempo donde
yo digo que lo que ha producido este movimiento reformado en Latinoamérica ha sido las redes sociales. Porque había un tiempo donde lo que se conocían eran los superevangelistas, los teleevangelistas que aparecían en enlace y ya. Fue a través de las redes sociales que muchas personas empezaron a toparse con Sugel, con Miguel Núñez, con Paul Washer, pero voces reformadas en Latinoamérica son contadas con, mire, es más, yo creo que con esta mano, o nómbrenme ustedes, o sea, son muy poquitos, o sea, que sean muy reconocidos. Claro que, por ejemplo, uno ya conoce pastores en Colombia reformados y eso, pero así que tengan una influencia como tal en todos los países de Latinoamérica de la reforma, son poquitos, o sea, no caben en estos dedos, son poquiticos, o sea, reconocidos. En cambio, estos nombres carismáticos, eso hay de todo. Usted saca y saca y saca y saca y saca. Pero muchas personas, Dios está utilizando así de la misma forma como se utilizó la imprenta en la reforma, está utilizando las redes sociales para abrir los ojos. Hay muchas personas que en algún momento se toparon con una predicación de Paul Washer y les sorprendió y dijo, este señor cómo habla tan fuerte. Alguien en algún momento se habrá topado con una predicación de Juan Manuel Vaz. De hecho, últimamente Juan Manuel Vaz también, muchas personas carismáticas me dicen, John Piper, alguna traducción en español. Y es algo que antes era imposible, por eso es que hoy en día estamos viendo tanto crecimiento, es porque las redes sociales están mostrando esas voces que son tan poquiticas y que son tan influyentes en Latinoamérica. Me gustó lo que él decía y este escritor decía que realmente la iglesia en Latinoamérica no es sana. Y yo creo que eso está muy bien, es muy cierto. La iglesia en Latinoamérica no es sana, y es porque lo que él decía, lo que más crece en Latinoamérica es el evangelio de la prosperidad, que eso crece tan rápido que está en toda ciudad y en todo pueblo, en cada pueblo hay 3, 5 iglesias. Y lamentablemente, hasta en los diferentes lugares donde ustedes están, hay personas que a mí me preguntan, a mí, y me dicen, usted me puede, es más, me pasa, por ejemplo, y me dice, ¿usted me puede recomendar una iglesia bíblica en el lugar donde yo estoy? Y yo pregunto y nadie sabe. O sea, hay lugares donde ni siquiera hay iglesias bíblicas. Aquí en Colombia, no sé, me imagino que también en otros lugares. Una vez me sucedió con un hermano, que también yo lo veía guiando, él estaba en las capacitaciones que yo tengo, él es de Duitama, Boyacá, aquí en Colombia. Me dijo, Carlos, yo quiero ir a una iglesia bíblica. Y yo pregunté y no, hasta alguien me dijo, Carlos, si hay una, pero recién apenas está iniciando una casa. Y él ya se está congregando allá. Pero es que existen lugares donde casi en la ciudad no hay nadie, no hay nadie. Y sucede en otros países. Es más, yo conozco unos jóvenes en Chile donde ellos dicen, Carlos, es que aquí no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay ni una iglesia bíblica donde congregarse, no hay nada, no hay donde uno ir a escuchar una predicación bíblica. ¿Sí? Y lo que dice Digna Costa es muy cierto, hay unas que llaman bíblicas, pero no enseñan bien, pero por lo general las iglesias reformadas se llaman reformadas o iglesias bíblicas. Pero sucede, o sea, ahí sucede, y más. Ya por lo menos las iglesias reformadas están en las ciudades principales, pero en pueblos no hay lo que hay es iglesias carismáticas. Pastor. Sí, Leo. Bueno, ese es el caso aquí en la ciudad, en capital de la provincia de Catamarca. En realidad yo creo que en toda Catamarca. Catamarca queda al extremo norte de Argentina. Sí. De Catamarca, pero sí estoy seguro de la ciudad, de la capital, es la única iglesia reformada que se encuentra donde me congrego, y gracias a Dios que bueno, puedo ir ahí, pero las demás no se predican. He visitado muchas iglesias para ver realmente, sí, pero no. Sí, que a veces pasa eso. Y mucha gente que dice, ay, es que ustedes se creen que son los únicos de la verdad. No es que los únicos de la verdad, sino que lamentablemente las iglesias carismáticas se han llenado de tantas cosas que pues hay gente que se cansa de eso. Mira, esta tarde, yo todos los días me reúno con gente. Esta mañana me reuní con un señor que él es teólogo y como que Dios lo está guiando a ir en la reforma. Y él me decía, Carlos, que la gente aquí en Pereira ya está cansando de tanta payasada, así me dijo, así de fuerte. Me dijo, aquí ya la gente está cansando de tanta payasada que se ven en las iglesias. Entonces, está hablando de un teólogo que vive acá y que se congrega, y yo he venido poco a poco guiándolo. Y él ya entiende muchas cosas, y lamentablemente se ve eso. Suena fuerte, pero se ve. Hay lugares donde no hay, y en Colombia y en otros países. Y eso está pasando.
Entonces, ¿alguien iba a decir algo? Bueno, importante. Ahí también decía que las verdades del Evangelio casi que son desconocidas. Se tiene la Biblia en un púlpito, por eso yo siempre soy de los que digo, mire, yo me la paso casi todo el tiempo, yo me reúno con personas nuevas, pero también con personas carismáticas. Todo el tiempo yo estoy reevangelizando carismáticos. Todo el tiempo. Me la paso haciendo eso, reevangelizar carismáticos, y como hay pastores de otras ciudades que también como que van dirigiendo personas, y también con personas nuevas, pero eso es lo que uno hace, reevangelizar carismáticos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que conocen en esta región de Latinoamérica? Lo único que conocen es el Evangelio y la prosperidad. Y entonces me da risa porque mire pues esto, yo hablé también estos días con alguien y me decía, pero es que en mi iglesia en mi iglesia no se predica el Evangelio y la prosperidad. Y yo le dije, ay hermanita, yo le voy a decir por qué sí se predica. O sea, hay personas que creen que porque, o sea, hay personas que ven su super iglesia y eso, y según ellos no predican el Evangelio y la prosperidad. Y yo le dije, mire, primero, si es su iglesia, siempre a final de año hacen un evento llamado Semillas, hacen un evento llamado Pacto, hacen un evento llamado Siembras, eso es un gran indicio. Si en su iglesia siempre recogen diezmos, y aparte para recoger los diezmos le dicen a las personas que Dios va a abrir las ventanas de los cielos y que ustedes son unos ladrones y nos dan, ahí también es un indicio. Si en el momento de hacer una extra siembra pasan a una persona a dar un testimonio donde cuando ella dio la ofrenda, Dios lo bendijo y le dio algo para motivar, aquí lo que se conoce es el Evangelio de la prosperidad. Las personas hay que mostrarles ciertas iglesias de cómo es el Evangelio de la prosperidad, porque pareciera que, según ellos, están tan culturalizados con ellos que ni siquiera saben qué es el Evangelio de la prosperidad. Ni siquiera saben que están en una iglesia de la prosperidad. Ni siquiera saben que el hombre que está parado predicándoles es un pastor de la prosperidad y que tergiversa el Evangelio. La gente no sabe. Digna Costa dice, yo me congrego en una bautista, pero no enseñan la Biblia como se debiera predicar, porque la gente no entiende nada, por eso no se ven cambios en las personas. O sea, no se interpreta la palabra de Dios, sí, porque hay diferentes bautistas. Hay gente que dice, uno es bautista, pero hay que entender que hay bautistas particulares, que son los reformados, y bautistas generales, que son así dispensacionalistas, muy carismáticos, que son diferentes bautistas, porque nosotros somos bautistas también. Sí. Leo. Sí, hay muchas iglesias bautistas pentecostalizadas, digamos. Se van al otro lado. Sí, por eso le digo, hay que tener cuidado porque no todas las iglesias bautistas son iglesias históricas y bíblicas. Por ejemplo, aquí en la ciudad hay como 3 iglesias bautistas, pero son como carismáticas. ¿Cierto? Y son recarismáticas. Entonces, mire lo que pasa en Latinoamérica. Lo que más abundan son pastores de la prosperidad y pastores carismáticos. Y se ven todo. Se ve en el enlace, usted prende enlace y enlace no tiene sino pastores de la prosperidad. Los artistas más reconocidos en Latinoamérica son artistas con un trasfondo de la prosperidad. Mire, artistas colombianos. Mire, por ejemplo, Alex Campos, su trasfondo de la prosperidad. Bueno, aparte, otros artistas, Danilo Montero, Evan Kraft. O sea, lo que más se ve son esos tipos de predicadores y artistas de la prosperidad. Comparémoslo con los reformados, son pocos. Es más, la parte musical reformada aún está en pañales. Uno para alguna canción teológicamente correcta, ¿uno quién busca? La IBI. ¿Qué más? No hay más. ¿Qué otra banda reformada hay que sirva de ejemplo para Latinoamérica? ¿Ustedes conocen alguna? La IBI. ¿Ustedes conocen una parte de la IBI? Leo. ¿Conoce alguna banda musical aparte de la IBI? Los signos antiguos. ¿Ah? No. Los signos antiguos, los coros antiguos, pero aparte de la IBI, hay, digámoslo así, agrupaciones musicales que lleven por lo menos la parte de la musicalización teológicamente correcta, ¿no hay? Y eso que aparte que la IBI también le tienen críticas, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo, en la congregación, cantamos himnos, pero también ciertas canciones de la IBI. Yo sé que hay muchas que solamente son himnos, pero la IBI también es una... De hecho, por ejemplo, ustedes miran esta conferencia en español de expositores, casi la mayoría de las canciones de ellos, en la parte en español son de la IBI y los signos. Que Dios permita... Sí. Claro, la palabra dice salmos e himnos y cánticos espirituales. Claro. Está bien cantar
canciones porque son bíblicas. Pero como le digo, exponentes, solamente está la Ivy y ya. De pronto Gustavo, no sé si Gustavo no la conoce, ¿cierto que no? Escribe así. ¿Qué? Gustavo de pronto no conoce la agrupación. Todos sí la conocen, ¿cierto? Florencia conoce la Sí, Ivy, sí, sí, Jorge sí, en la Sí, iglesia sí, se cantan algunas de ellos. también, ¿sí? O sea, no hay más, es que no hay más, no hay más. Y entonces, aparte de eso, teologías, teologías sistemáticas latinoamericanas, no hay. Dígame en una teología del sistema. Ah, bueno, por ahí un pastor llamado Félix creó una teología sistemática. Pero mire, aún hasta los libros, usted va a una librería cristiana y usted sale llorando. Por ejemplo, yo los libros, yo no, sí. los libros no los puedo comprar en la librería de aquí de mi ciudad. No hay, me toca pedirlos. Eso le iba a preguntar, pastor, porque si hay pas- eh, buenos libros que sean, pero de predicadores o de teólogos latinoamericanos, porque eh, digo, en general a veces, digo, yo hablo por mi experiencia. Yo antes de ser cristiana, yo militaba en un grupo que era, digamos, feminista, eh, odiaba a los norteamericanos, por eso nunca me quería congregar en ninguna iglesia, ni tenía gente a veces de lo poco que conocía de las iglesias, a veces era gente blanca, ¿no? Digamos, y no quería entrar en eso por ese tema, ¿no? Y justamente a veces tenía un compañero de clase que sí, él era reformado y él, a veces las predicaciones que ponía eran en inglés o de pastores norteamericanos. Y a mí me generaba rechazo eso. Entonces digo, si hay alguno que sea... A mí me cayó bien justamente al ver, por ejemplo, Miguel Núñez, que lo vi solamente por ver la apariencia física de él, como tenía cara de latino, lo empecé a escuchar. Pero si no, no sé si, digo, fue medio racista de mi parte, pero fue al principio, digo, ahora hoy en día ya me da lo mismo si escucho un pastor norteamericano, uno latino, chino, asiático, lo que fuera, digo, pero en su Sí, momento te sí, entiendo. sí, Pero sí, muy sí. cierto. Mire que apenas casi todas las teologías sistemáticas o teologías bíblicas, hablo personalmente, que yo me he leído, son de pastores ingleses o pastores estadounidenses traducidas al español. No me leí, yo voy a tratar de leer esa que dice Jorge de Félix Muñoz, porque yo trato siempre, mire, yo ya me he leído la teología sistemática. A mí me gusta leerme todas las, por ejemplo, las teologías sistemáticas que están presentes, de pastores presentes. Me he leído bueno, también presente, sino presente, la de Berkhoff, la de Gruden. También me quiero leer la de MacArthur, la teología sistemática de MacArthur. Me quiero leer la teología sistemática de Joel Vick, que son las que me faltan, que es el pastor inglés. Pero Latinoamérica le falta todavía mucho para esa parte académica reformada, que genere teologías sistemáticas y que genere teologías bíblicas. Si hay libros de pastores de Sugel Michelén, esos libros son buenos, de Paul Washer y todo eso, pero todavía no está la parte académica profunda de teología sistemática, teología bíblica y teología pastoral. Por ahí estoy viendo que hay unos que están saliendo, pero los que se atreven a generar esas teologías son pocos conocidos. Yo no sé de dónde será el pastor Félix Muñoz, pero yo por ahí he visto que la están promocionando, ¿cierto? Que son como una teología sistemática que ellos están ahí. Teologías bíblicas en Latinoamérica sí no he visto ninguna. La mayoría de las teologías bíblicas que yo me he leído son de diferentes personas estadounidenses. Armando Alducin, lo que pregunta Gustavo, Armando Alducin me parece que es un buen maestro, pero me preocupa cuando él entra a los temas de escatología y a los temas de premilenialismo y cuando empieza a alegorizar tanto. Realmente Alducin, yo no sé ni Alducin qué es, yo digo que él no es arminiano, porque él pues ha dicho, yo no sé si él es calvinista, la verdad, ni sé. Por ejemplo, esos pastores que están como en la mitad, por ejemplo, uno escucha predicaciones de Chuy Olivares, y me parece que Chuy Olivares, bueno, ustedes han visto una de las niñas que se conecta ahí, que llama María Fernanda, ella se congrega en una iglesia de Chuy Olivares, en México, y ella me ha comentado, y verdad, uno escucha predicas de Chuy Olivares, o sea, uno dice Chuy Olivares no es arminiano, pero todavía tiene mucho coso carismático, lo mismo Armando Alducin. O sea, realmente, yo digo, lo que es Chuy Olivares y Armando Alducin tienen ciertas cositas buenas,
pero la parte escatológica de ellos dispensacionalista, por mi parte no voy. Y ese mundo preadámico tampoco. ¿Sí? Pero hay prédicas Eso, de Alducin que son muy buenas. Sí, Leo iba a decir algo. sí, yo comparto también eso. La pregunta que hizo Gustavo es muy buena porque yo también cuando comencé a escucharlo tenías dudas y después te vas dando cuenta que en la parte escatológica alegoriza demasiado las profecías. Típico de, bueno, del... O sea, pero él tiene cosas bien y es como el único así maestro serio que está en enlace, porque de ahí no hay más. O sea, no, en enlace, no, ¿qué hay en enlace? No hay enlace. Debería ser un medio que, y eso que por ahí han dicho que han querido sacar al Ducin también de enlace, porque Alducin no está de acuerdo con los apóstoles, Alducin no está de acuerdo con los profetas, y Alducin no está, aunque dicen que Alducin tampoco está de acuerdo con el diezmo, pero pues él como que tiene una percepción ahí rara del diezmo, ¿sí? Pero entonces Alducin es eso, y él ha tenido debates fuertes ahí. ¿Sí? Entonces, es necesario entender que en Latinoamérica pues hay unos problemas ahí en cuanto a recursos. ¿Qué es lo que más se encuentra? Se encuentra recursos carismáticos. Y también algo que me gusta mucho de lo que decía ese documento, y es que el movimiento reformado en Latinoamérica todavía está muy inmaduro. Eso sí es verdad. Todavía le falta mucha madurez al movimiento reformado en Latinoamérica. Yo he hablado con pastores, un pastor amigo mío que él mantiene viajando, ya es un viejito, ya es un señor ya, que siempre ha sido bautista reformado desde muy joven. Y él me decía que él viaja por diferentes lugares y ya no existen iglesias bautistas clásicas. Hay la mayoría de las iglesias reformadas en Latinoamérica son iglesias tratando de descarismatizarse. Y es la verdad, o sea, el movimiento reformado todavía en Latinoamérica está inmaduro, todavía le falta fortalecerse, madurar en muchas cosas. Hay cosas que, por ejemplo, yo hablaba con el pastor y me decía, Carlos, yo no les voy a decir qué, porque pues, él me decía, yo vi esto, eso, él me decía, lo que más falla las iglesias reformadas en Latinoamérica es con respecto a su eclesiología. Tienen conocimiento calvinista, tienen conocimiento reformado, pero la forma de llevar eclesiológica bautista no está. No está, o sea, fallan en ciertas cosas, o sea, hay cosas que no están bien. Entonces hay que entender también eso, que todavía el movimiento reformado está muy maduro. Es más, yo conozco personas que han entrado, miren, yo conozco un caso de un pastor en Medellín. Según él, se reformó, pero usted va a la iglesia y parece una iglesia carismática, todo el culto parece un culto carismático, pero la predicación es centradita. Pero, o sea, lo que falla es como la eclesiología, es raro. Es como, y es a mí cuando me dicen que son carismáticos reformados, eso es una contradicción. O sea, ¿qué puede ser un carismático reformado? Eso es una contradicción. Y está pasando mucho eso. Y como hay muchas iglesias carismáticas que quieren reformarse, pero el proceso, por eso digo, el proceso es lento y todavía hay iglesias que están como medio. Yo conozco varios procesos así. Como que sí son reformados, pero como que todavía son carismáticos. Entonces, eso es lo que está pasando también. Pero igual lo que no hay que negar es que Dios está abriendo sus ojos, abriendo los ojos de muchas personas. Sí. ¿Alguien iba a hablar por ahí? Bueno. Y la predicación expositiva es fundamental. Hay personas que ven la predicación expositiva como algo raro. Y eso es lo que está empezando a verse en Latinoamérica, que cada vez están predicando más expositivamente. ¿Sí? Y Dios está abriendo los ojos, Dios está volviendo a hacer un llamado a que vuelvan a la palabra. Hay muchas personas que están volviendo a la palabra, muchos pastores también, hay muchas cosas. Lo que estamos viendo es que también a pesar de eso también vemos que cada vez más el movimiento neopentecostal y pentecostal también está muy, muy arraigado en cada ciudad. Algo sorprendente, yo le digo que, por ejemplo, uno ya ve los pastores, o sea, eso ya en ciudades que antes eran pequeñitas, ya están empezando con ideas de construir megatemplos. Y las iglesias están creciendo rápido, ya la forma de cambiar de la iglesia ya es diferente, ya está más contemporáneo, ya están más suavizados. Alguien me estaba comentando que hasta con el tema de la homosexualidad ya lo están suavizando más, ya están volviendo la teología más progresista.
Ya usted, por ejemplo, en una iglesia no puede llamar a hablar con las personas muy afeminadas, porque usted ya casi que le están diciendo que no tiene el amor de Cristo. O sea, yo he escuchado casos y estoy hablando de aquí de esta ciudad, y eso está pasando. Está pasando y es algo, como le digo, las mega iglesias están convirtiendo en franquicias. Las mega iglesias, que lo que están haciendo, mire, cualquier persona, hermanos, puede montar una iglesia y pedir cobertura. Las coberturas ya le están dando como, mejor dicho, las coberturas, lo que yo, pero las coberturas dentro de los carismáticos, porque eso dentro de los reformados no funciona así, pero lo que llaman dentro de los carismáticos coberturas, eso son como una especie de franquicias. Y las personas, eso ni siquiera conocen el pastor ni nada, lo que necesitan es alguien que lo ayude, que le aporte económicamente y tenga, ahí ya tiene su iglesia montada y como ya el título vende, entonces usted ve una iglesia que llama Misión Carismática Internacional, el solo título vende. Avivamiento, en su presencia, que son como muy conocidas, porque realmente, si ustedes se dan cuenta, Latinoamérica también se está llenando de puras iglesias que nacieron en Colombia. Por ejemplo, el movimiento G12, eso ya está por todos lados, y eso nació en Colombia. No sé qué es eso. G12, pero yo sé que en Argentina hay hay G12, no es que G12 está por todos lados, lo que es la Misión Carismática Internacional. Y eso ya abrieron como por cada ciudad. ¿Sí? Entonces, no sé Pastor, qué. Sí, Leo. sería bueno, como bueno, lo vi, lo leí, sería bueno preguntarle al movimiento G12 si tienen a su Judas y a su Pedro, ya que tanto, o sea, un tipo de broma. ¿Me entiendes? Ah, sí, porque es que ellos manejan como sus 12, ellos manejan como una figura que llama como, 12, como- claro, como sí, como los 12, algo así, todo se basa en como las 12 personas que están al frente. Sí, lo que pasa, Sí, perdón, claro. Carlos, lo que pasa Gustavo, Digo lo que pasa es Pedro que por lo que negó el Señor. sí, sí, no, pero Gustavo. está muy interesante eso. Lo que pasa es que el tema de la figura G12 tiene dos puntos muy importantes. Lo primero es que se habla de que el número 2 es un número de autoridad, entonces volvemos a lo mismo, ¿cierto? Entonces la autoridad que tiene el hombre, el poder, el declarar, el hacer, el gobernar, el enseñorearse y todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces el arraigo de que crezca el orgullo, el ego, el yo puedo, el yo soy capaz, entonces ese es el fundamento. Por un lado. Y lo segundo, es un sistema de crecimiento que no solamente es un sistema, valga la redundancia, centrado en la iglesia, sino que hoy por hoy eso se ve en todo tipo de negocios. Es muy parecido, lo llamamos hoy pirámides o multiniveles, ¿cierto? Entonces simplemente tiene un disfraz con algunas expresiones un poco bíblicas y un poco cristianas, y lo que hace es disfrazar ese mismo sistema que de alguna manera casi que tiene un funcionamiento ilegal a los gobiernos, pero pues eso como que también se pasa por alto, pero realmente son simples sistemas humanos. Son sistemas de crecimiento que ha funcionado, es como un sistema de pragmático, entonces es un sistema de cómo hacer crecer de cómo, mejor digamos, de cómo llenar la iglesia rápido. Y hay sistemas que funcionan. Exacto, y como decía el hermano ahora, yo creo que usted habla del G12 y de esos 12 yo creo que ni siquiera tendrá que tener 12 Judas o 10 Judas y 2 Pedros. Realmente es así. Llenarlo a toda costa, valga lo que valga. ¿No? Y hay veces pasa que están estas iglesias tienen que estar constantemente tienen que estar haciendo constantemente actividades y los pastores se dedican todo el tiempo a hacer actividades, todo el tiempo. Y esas iglesias así crecen muy rápido. Entonces dice, bueno, vamos a hacer la labor evangelística. La labor evangelística es vamos a ir a tal barrio y vamos a hacer una feria de tal cosa y atraen gente. Después vamos a invitar a la iglesia y la iglesia se llena y se llena y la iglesia se llenan y se llenan mucho. Es más, aquí en Pereira hay una iglesia que manda buses a los pueblos cercanos a traer gente y la iglesia se llena todos los domingos. Así Es es. una especie de hacer llenar la iglesia, digámoslo de alguna forma. Sí, de hecho, Carlos, ¿y sabe cuál es el otro brillo de este sistema G12? Lo que hace es que mientras la palabra de Dios promueve la unidad del cuerpo, el G12 lo que hace es fraccionarlo y mutilarlo en todas formas.
¿sí? Eso es lo que pasa. Y hablando con respecto... Entonces Sí, yo entro en competencia con el otro líder que también está manejando una red de 12 y así se va dando. Y lo que hace claro, es reflexionarse y crear celos, envidias, una cantidad de cosas. sí, así es. Mira, por ejemplo, otra que hablaba del documento es con respecto a la guerra espiritual. La forma como se ve la guerra espiritual aquí en Latinoamérica es muy rara. O sea, es un ministerio casi que lo forman ahí, donde tienen que estar reprendiendo, tienen que estar haciendo un Arrebato. montón de, sí, reprendiendo y todo raro. Y eso va muy unido por ejemplo, al movimiento de la prosperidad, porque es que si usted está pobre, entonces usted tiene que reprender la pobreza. Si usted está en angustia, entonces usted tiene que reprender la angustia. Si usted casi se muere, tiene que reprender el espíritu de muerte. Y todo está, y hay muchas personas que se la pasan reprendiendo. O si no, mire la iglesia de Maldonado. La iglesia de Guillermo Maldonado es reprender y reprende, y que el espíritu, que yo no sé qué de Mamón, que el espíritu de yo no sé qué de Farmacaya, que el espíritu de yo no sé qué, yo no sé qué. Eso sacan unos nombres todos raros. Y se pasan eso, y el movimiento de esa guerra espiritual, como yo lo ven, está muy basado a eso. Y entonces tiene una concepción del que el creyente puede ser poseído espiritualmente, y todo eso tienen que estar. Entonces, por ejemplo, le quitan la responsabilidad. Y entonces, cuando hay problemas matrimoniales, en lugar de aceptar la responsabilidad moral que tienen las parejas, empiezan a decir que hay que reprender el espíritu de Axalón, el espíritu de división, ¿no? Así es el cristianismo en Latinoamérica, lamentablemente. ¿Alguien tiene algo más para decir antes de orar? Oramos. Ah, Florencia. yo puede ser que haya leído hace unos días atrás, había leído de que ese tipo de evangelio sirve em, justamente al estar ligado a veces la iglesia con algunos gobiernos, sirve a algunos intereses políticos extranjeros. Entonces, lo que yo decía, que justamente que a veces las personas a veces tienden a conocer a los evangélicos o a los cristianos por ese tipo de congregaciones, y que al estar ligada con propósitos políticos y justamente porque vamos a decir la verdad, nosotros los cristianos, digo, más allá, hay ciertas cosas a las que nosotros nos oponemos que muchos gobiernos de izquierda hicieron, sobre todo el tema de la ideología de género, pero eso también sirvió a que eh, digamos que las congregaciones de cristianos, pero no sé si decirles cristiano, ese tipo de cristianismo carismático, digamos, sirve también a esos intereses que ha ido generando la derecha, digamos, pero hacia propósitos políticos que son más bien que sirven a otras potencias o que sirven a propósitos que están fuera del país y no sirven a planes o proyectos políticos, digamos, que es lo que tiene la izquierda ahora con el tema del foro de San Pablo y todo eso. Pero lo que llama la atención justamente es que a nosotros se nos conozca a los cristianos justamente por ese tipo de ideas. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque eh, se nos conoce por eso. Es lamentable, es Sí, lamentable. sí, como Sí, también se mete tanta política en las iglesias. Pero sí, bueno, vamos a orar. ¿Listo? La idea es que digamos ahí con estas sesiones. Ya dentro de 8 días le digo cómo vamos a hacer para continuar. ¿Listo? Vamos a sí. orar. Bueno, Padre, gracias Señor por este tiempo, gracias por los hermanos que lograron conectar, por los que no pudieron estar hoy por motivos laborales, pero igual que a la grabación. Te pedimos para que cada vez, Señor, seas tú confrontándonos, seas tú guiándonos. Permite que tu palabra sea una luz a nuestras vidas, que podamos meditar en todo lo que hablamos en el día de hoy. Y sea, Señor, tú ayudándonos en todas las cosas. En nombre de Jesús, amén. Bueno, Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por todos sus aportes. Así Dios los bendiga a Bendiciones, todos. gracias.